Hola, en esta oportunidad vamos a estar hablando un poco en el contexto de la Guerra Fría, cuatro casos de intervencionismo eh, que realizaron estos dos bloques enfrentados, que fue Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética representando al comunismo. Vamos a ello. Antecedentes. Y es que al concluir la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras comenzaron a tener ciertas rivalidades ideológicas y políticas. La Guerra Fría, como se denominó a estos enfrentamientos indirectos, fueron representados en dos grandes bloques liderados por Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el socialismo o el comunismo. Las dos partes buscaban expandir su predominio en diferentes ámbitos, tanto políticos, económicos, sociales y culturales. De esta forma, lograr someter e incluso imponer a otras naciones sus sistemas, con el principal objetivo de posicionarse como una potencia hegemónica a nivel mundial. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a llevar a cabo intervenciones de índole militar a otros estados, pero en sus zonas de influencia. Dado que al concluir la Segunda Guerra Mundial, estos dos países estaban tan agotados que acordaron no intervenir en asuntos del otro. Es así que para lograr su cometido de dominio regional, en el caso estadounidense, se concreta con la intervención en Guatemala en 1954 y República Dominicana en 1965, justificando las intervenciones en casos de que los gobiernos en turno lo solicitaban, este tipo de intervenciones, o señalaban a gobiernos con tintes comunistas. Asimismo, en el caso de la Unión Soviética, esta intervino Hungría y Checoslovaquia porque se estaban generando fuerzas o revoluciones que no estaban acorde o no seguían las ideologías soviéticas del momento. Antes de entrar al desarrollo de los hechos de cada caso, es importante identificar a algunos de los muchos actores que tuvieron un rol muy importante en la evolución de estos. Como principales actores tenemos a Estados Unidos y a la Unión Soviética, que como ya habíamos introducido, estas intervenciones se realizaron porque de una u otra manera se habían desafiado los intereses u objetivos que cada una de estas dos bloques o ideologías anhelaban. Estos son algunos de los personajes que se pueden resaltar en los casos a los que estos países, a los que estas potencias hicieron intervención, pero de remarcar, no fueron los únicos casos porque hubieron muchos más casos de intervención por cada una de las partes, pero son los que estaremos desarrollando a continuación. En el primer caso a tratar es en el año de 1950 en Guatemala, donde un golpe de Estado organizado por la CIA derrocó al gobierno democrático y progresista de Jacobo Arbenz. Cuando Jacobo llega al poder por elecciones democráticas, propone reformas en pro de las mejoras de las condiciones de obreros y campesinos. Se puede hacer referencia a que lo que originó la intervención estadounidense fue que también Jacobo dictó una reforma agraria en donde expropia grandes cantidades de tierra. Estas acciones no fueron del agrado de la empresa United Fruit Company, pues esta era poseedora de la gran mayoría de tierras sin hacer uso de ellas. Lo más importante era que esta compañía tenía vínculos muy estrechos con Washington y claramente con la CIA. El abogado de la compañía era el secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano Allen Dulles, quien era el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Como justificación del golpe de Estado, Washington declaró que Guatemala se encontraba al borde de caer bajo el dominio de los soviéticos, cuando en realidad los rusos tenían tan poco interés e incluso ni tenían relaciones diplomáticas con Guatemala para ese entonces. Desde la supuesta perspectiva de Washington y con la intervención que tuvo la CIA con el denominado proyecto Pive Sussex,
esto relacionado con la United Fruit Company era debido al peligro de una extensión de la democracia social guatemalteca hacia otros países de la región donde Estados Unidos claramente tenía interés. Continuar con el desarrollo de los hechos y el estudio de los casos, se tiene la intervención de la URSS en Hungría en el año de 1956, más conocida como la Revolución Húngara. Este acontecimiento fue el resultado de un gran descontento social por parte de los húngaros, en principal detonantes de la ocupación soviética, que les llevó a imponer sus pensamientos y poco a poco querían introducir las ideas del partido en el territorio húngaro. El pueblo húngaro, quienes se sentían con sus derechos totalmente silenciados por el comunismo y que no tenían autonomía, iniciaron a querer expresarse, a lo cual estudiantes húngaros intentan proclamar un manifiesto en radio nacional, hecho que provocó un tiroteo por parte de los soldados de la ADH, lo cual fue la chispa necesaria para que diera inicio la revolución civil. La revolución tuvo su fin siempre en 1956, la resistencia terminó en Budapest, las tropas soviéticas habían pasado calle por calle como una apisonadora, sin distinguir en gran medida entre objetivos civiles y militares, y así es como ese acontecimiento muy trágico tiene su fin. Asimismo, también por otra parte, los Estados Unidos intervienen en República Dominicana en 1965. La intervención, llamada también Operación Power Pack, dirigida por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, comenzó con la entrada del Cuerpo de Marines de Santo Domingo el 28 de abril de 1965. Más tarde se le unieron diferentes fuerzas estadounidenses. Se llevó a cabo con el fin de mantener el orden entre los civiles y fue una decisión personal del presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, siguiendo el consejo de su embajador en Santo Domingo, Tapley Bennett, quien argumentó la ineficiencia y la indecisión de los líderes militares dominicanos. Bennett sugirió que Estados Unidos interpusiera sus fuerzas entre los rebeldes y los de la Junta y que aplicaran así un alto al fuego. Luego los Estados Unidos pidieron a la Organización de los Estados Americanos la negociación de un acuerdo político entre las facciones opuestas. A media tarde del 30 de abril se negoció un alto al fuego, auspiciado por el nuncio apostólico en el país. El 5 de mayo fue firmado el acta de ley de Santo Domingo por el coronel Benoit, lealista, y el coronel Caamaño, constitucionalista, y el Comité Especial de la OEA. La ley estableció el marco para futuras negociaciones, pero no pudo aún así detener los enfrentamientos. Los francotiradores constitucionalistas continuaron disparando contra la fuerza de los Estados Unidos. Aunque los enfrentamientos entre las facciones dominicanas disminuyeron en ese momento por un tiempo, luego se siguieron dando enfrentaciones con Estados Unidos. Luego fue conformado un gobierno de reconstrucción nacional por parte de Estados Unidos, en donde se desplegaron diferentes campañas para mantener el orden entre los dominicanos, como la Operación Limpieza, la creación de un corredor de seguridad. Los combates continuaron hasta el 31 de agosto de 1965, cuando se declaró una tregua. El manifiesto de la paz se entregó a Brasil, aunque siempre quedó una tropa de estadounidenses presente en el lugar, pero se dio la retirada de la mayoría de tropas. Posterior a esto, ya se dan las elecciones de 1966.
Y como último caso se tiene la intervención de la URSS en Checoslovaquia. Como antecedente a esta intervención se tiene el Pacto de Varsovia. Todo cambió la noche del 20 al 21 de agosto de 1968. Las tropas que conformaban el Pacto de Varsovia interrumpen en el silencio de la noche de una ciudad que duerme, Praga. Este fue el comienzo de una intervención conocida como Danubio, a un país que solamente quería separarse del telón de acero y que anhelaba la libertad y la democracia. Libertad y democracia que al otro lado ya estaban disfrutando y que en Checoslovaquia había tenido su respuesta en la primavera de Praga. El 21 de agosto de 1968 se frenó todo contacto, todo conato de liberación de un país socialista que nunca quiso serlo. 5 países que conformaban el pacto, siendo dirigidos por mandos soviéticos, invadieron a la República Socialista de Checoslovaquia. El motivo: frenar las reformas políticas que Alexander Dovzhen, líder de la primavera de Praga, pretendía llevar a cabo, reformas de liberación que no le gustaron a la Unión Soviética. La importancia del análisis de estos 4 casos para el estudio de las relaciones internacionales es muy alto, ya que nos permite conocer las diferentes situaciones que cada uno de los países involucrados estuvo viviendo. Sí es cierto, los 4 estuvieron en un periodo posguerra después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y se encontraban en la situación conflictiva del globo, donde 2 ideologías predominantes estaban luchando por mantener el control, lo cual conocemos como la Guerra Fría, ya que no se llevó a cabo un conflicto como tal, pero sí hubieron situaciones muy tensas y estas situaciones pues fueron directamente en los territorios más cercanos a las potencias que representaban estas ideologías. Principalmente podemos identificar que justo están 2 y 2. Unos están en el lado europeo, donde estaba el comunismo a toda flor de piel, y otro es lo que sería como Guatemala y República Dominicana, que estaban en el lado donde Estados Unidos estaba predominando. Cada acción o reacción positiva o negativa que se tuvieran en estos países podría llegar a generar un efecto dominó que le iba a dar pues mayor predominación a la ideología contraria, o eso era lo que se creía, y es por eso que muchas veces se llegó a intervenir o no intervenir en las situaciones que a nivel nacional se estaban desarrollando. Hubieron actores involucrados que nosotros podemos identificar que corresponden a los intereses regionales que existen o los intereses ya sea políticos, económicos, geopolíticos. Esto es sumamente importante identificarlo como internacionalistas, ya que nos ayuda a prever, nos ayuda a analizar y poder también interferir en ciertos casos con opciones según lo que vayamos viendo en el Of an idealistic president, Jacobo Arbenz, who thought land reform would save his country. He might as well have declared war on the United States. In the Eisenhower administration, va a tener los mismos resultados, sino que debemos de prever muchos más aspectos como lo que son los recursos involucrados, el tipo de gobierno y cuáles son los actores que se involucran y las relaciones de poder. La dinámica de las relaciones internacionales en cada región es diferente y eso también nosotros lo podemos identificar gracias al análisis y estudio de estos casos. Es por eso que para los internacionalistas en formación es de vital importancia conocer y poder analizar situaciones que nos ayudan a comprender todo. En conclusión, vemos que la Guerra Fría fue este enfrentamiento indirecto en el que cada potencia quería demostrar que su sistema era mucho mejor que el del otro. Si vemos, estaba dividido en 2 grandes bloques. En la actualidad, esta historia ha demostrado que aún existe esta bipartición política e ideológica en el mundo.
Estados Unidos aún conserva ciertas diferencias con países como por ejemplo Corea del Norte, Cuba y China porque son gobiernos comunistas. También vemos las diferencias que aún persisten entre Rusia y Estados Unidos porque aún existe esa añosa rivalidad de querer tener mayor influencia en el mundo, incluso llegando a hacer intervenciones de índole militar incluso a sus países vecinos o a otros, porque de cierta forma se sienten amenazados de que sus países vecinos puedan llegar a ser influenciados por un sistema diferente al de ellos y tienen miedo a perder su influencia, entonces ellos recurren a hacer intervenciones militares, especialmente por este añoso sueño de tener mayor influencia a nivel mundial.